Bienvenidos todos al programa Te lo cuento, el espacio de la biblioteca de primaria donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. En el marco de nuestra Feria de la Lectura, que tiene por nombre Lee, Explora, Emociónate y Vive los Nuevos Cambios, estamos realizando entrevistas especiales con invitados vinculados a la lectura, a la escritura, a la creatividad y narración oral. En esta oportunidad tenemos a dos invitados muy cercanos a nosotros porque nos han acompañado en diferentes actividades para destacar el valor de la palabra y la literatura infantil. Actualmente, por cosas de la vida, se encuentran en Colombia. Ellos son Fabián Seraza y Neida Peña, o mejor conocidos como Fabián y Fanfarria. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en nuestra feria. Hola a todos, por aquí andamos, con frío un poquito. Por la invitación del Colegio Integral El Ávila. Gracias, Leoli, de verdad, y gracias a los niños que escuchan tu programa. Creo que hay bastantes niños o son papás. Las dos cosas, tenemos un público amplio. Buenísimo, entonces. Tendremos para todos. Les cuento a nuestro público un poco quiénes son nuestros invitados y qué hacen. Fabián y Fanfarria se definen como imaginadores profesionales o artistas de la palabra, que integran la literatura infantil, el cuento, la imagen, el juego y a la familia, a través de un lenguaje afectivo. Han participado en diversos festivales nacionales e internacionales de narración oral y se han dedicado a difundir el valor de la palabra a través de un conjunto de talleres y propuestas educativas de narración oral, tituladas Toma la palabra. Fabián es licenciado en Artes Plásticas, promotor de lectura desde hace más de 20 años, ilustrador, especialista en literatura infantil, voluntario del Dr. Yasso, y sus inicios fueron con el bibliobús del Banco del Libro. A partir de ahí su carrera se ha disparado y como narrador oral. Fanfarria también es payasa de hospital, cuenta cuentos y además es costurera profesional, lo que le ha permitido hilar sus conocimientos de orientadora de la conducta y criminóloga con la narración oral. ¿Se imaginan eso? Ha publicado estudios en el área de la seguridad ciudadana, entre otras cosas. Ambos apuestan por el cuento, la literatura y el lenguaje afectivo, porque creen que en la actualidad es muy necesario para nuestras sociedades mejorar los canales de comunicación y por eso abren espacios donde la palabra es el medio para fortalecer la integración familiar. ¿Qué tal la presentación? ¿Cómo les quedó? A todas partes te vamos a llevar a que nos presentes. Me parece muy bien, ¿ves? Bueno, Fabián y Fanfarria, nuestra primera pregunta que le estoy haciendo a todos los invitados es ¿qué tipo de género literario les gusta leer? Bueno, a mí me gusta la fusión entre varios géneros, pero en particular la ficción. Para que vean lo que leemos, acabamos de terminar este libro de Douglas Adams que se llama Los autoestopistas galácticos. Altamente recomendado, de verdad. Es una trilogía en 5 partes de ciencia ficción que fusiona el presente humano, digamos, con relaciones con otros planetas, otras culturas en el cosmos, donde lo improbable se hace posible, porque el universo enorme, pues es que se cumpla la probabilidad de que sea realizado, incluyendo los viajes en el tiempo. Que es un... Fabián y Fanfarria nos están hablando de un libro que mezcla la ciencia ficción, nos habla... Aquí está como para agradecer mucho la literatura juvenil porque es un puente entre los lectores infantiles y un lector que va a leer toda la vida. Me estabas comentando sobre el otro libro, de que mezcla, tiene la parte de ciencia ficción, de que mezcla la relación del hombre con otros mundos, ¿correcto? Porque se nos fue un ratico el audio. Y adicionalmente, que te gusta leer la literatura juvenil. ¿Cierto? Que estás leyendo ahorita de literatura juvenil que no llegamos a escuchar. Roald Dahl.
Los cuentos para adultos. Cuentos Sí. para adultos. Literatura infantil y juvenil. Muy bien. Ok, vamos con otra de las preguntas. Nuestra feria se titula Lee, explora, emocionate y vive los nuevos cambios. ¿Qué significa esa frase para ustedes? Pues nos parece muy acertada porque estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos importantes de cambio. Usualmente la gente reacciona como conservadoramente a los cambios, pero todos los cambios tienen un aspecto positivo y este que estamos teniendo llama a la resiliencia de prácticamente toda la humanidad. Más allá de que sea un cambio obligado hacia nuevas formas que no alcanzamos a visorar, por lo menos en el contacto entre personas y en la comunicación, me parece que el título es muy acertado porque esta es la primera vez en muchas generaciones que el cambio se da para toda la humanidad entera. En otros momentos de la historia, los grandes cambios los ha tenido que vivir cada cultura como por separado, pero actualmente, debido a esta posibilidad de intercomunicación tan grande, pues estamos dándonos cuenta, más allá del hecho de que en la práctica sea así, que lo podemos comunicar, que nos podemos enterar todos al mismo tiempo de qué es lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando a toda la humanidad entera. Así que es una posibilidad de reunión, es una posibilidad de entendimiento, de mirar hacia adentro de toda la humanidad y todas las generaciones en un mismo momento. Tanto la gente mayor como los padres, como los niños y casi que incluso los bebés están dándose cuenta que hay en este momento una situación que nos une a toda la humanidad. De aquí, algo muy interesante saldrá porque esto está lleno de posibilidades, a pesar de que los cambios no son fáciles. Así que es un título excelente. Tiene un gran poder ahí. De mi parte, creo que nos ayuda a ampliar un poco el concepto de leer. Leer no es solamente decodificar esos signos que están en los libros. Es necesario también leer nuestro cuerpo, leer nuestra casa, leer nuestra familia, la sociedad. Y esa lectura nos lleva a explorar qué es lo que está pasando y cada encuentro con esos nuevos saberes nos ayudan a hacer nuevos cambios. Entonces me parece súper pertinente para este momento la selección de esa frase que encabeza la feria. Y la lectura puede ser como un eje transversal. Te congelaste, querida. ¿Me escuchan? La lectura que puede ser como un eje transversal en este proceso, ¿no lo creen? Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Recuerdan algún libro que les haya permitido explorar o que les haya emocionado muchísimo y adaptarse a un nuevo cambio? ¿Qué libro les marcó a ustedes algún aspecto de su vida o en un momento específico que les haya movido? Bueno, realmente en mi caso, varios, muchos. Cada libro que leo es una nueva sabiduría, un nuevo saber, desde palabras nuevas que no había escuchado o visto antes, pero concretamente hay un autor que me gusta mucho que se llama Morris West, y de él leí en mi adolescencia 2 libros que me marcaron la vida. Uno se llama La Salamandra y el otro El mundo es de cristal. De verdad, esos libros fueron hitos para reconocer la sociedad, para reconocerme a mí y reconocerme en relación con otros. De verdad, esos dos. Y como nombrabas anteriormente, que en el caso de los lectores, pues son cada momento importante de mi vida ha tenido
como un libro. Entonces, no podría decirte, este fue importantísimo y desde allí en adelante. Cada momento ha tenido como su libro de cabecera. ¿Sí? Y recuerdo algunos momentos, por ejemplo, yo fui niño de apartamento y era un niño solitario y allí me encontré con Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne. Entonces, era como que yo como niño era capaz de acompañar a los personajes y sufría lo mismo que los personajes en ese proceso de transformación donde bajaban al centro de la Tierra, se probaban sus habilidades, tenían aventuras y luego resurgían al otro lado como si fuera otro nacimiento, cambiados. Cuando era más pequeño, encontré una enciclopedia del humor gráfico y yo no sabía leer, pero logré entender que leer también se leían las imágenes y adquirí mucho amor por la imagen gráfica y hoy en día pues me gusta muchísimo dibujar todavía. Y de adulto ha habido un par de libros muy interesantes como promotor de lectura. Uno es El miedo, los niños y el miedo a aprender, de Serge Boismaret, donde habla que los niños muchas veces tienen dificultades escolares, no tanto por una incapacidad o incluso orgánica, sino más bien una incapacidad anímica que los adultos les provocamos al cifrar tantas expectativas en tantísimas cosas que no nos damos cuenta que se convierten en un peso enorme para unos chicos que están realizando la gran aventura de vivir y de descubrir el mundo. Y por eso muchas veces no se aprende. Y después, Ernesto Manguel publicó una historia de la lectura muy interesante que se las recomiendo a todos. Por ejemplo, esos han sido libros que en su momento me han permitido cambiar y creo que de alguna manera mejorar hasta ser un poco lo que uno es, como una gran suma de libros que uno se ha convertido. De hecho, el libro, en la última página, cuando tú lo terminas, dice esto. Y si tiene los lentes, lo pueda leer. Dice algo como esto. ¿Aquí? Sí, señora. Aquí acaba este libro, escrito, ilustrado, diseñado, editado, impreso por personas que aman los libros. Aquí acaba este libro que tú has leído, el libro que ya eres. Exacto. Bueno, porque uno se va como enriqueciendo de diferentes mundos, vamos a decir así, y eso es lo que te va favoreciendo a ti ese cambio. Y lo que tú comentabas hace rato sobre los sentimientos y las emociones, también nos los pueden transmitir los escritores a través de la gráfica o del texto escrito. Y eso va formando parte de nosotros. Muy interesante esa cita que acaban de leer. Vamos a ver entonces ahora, aunque ya lo hablamos un poquito antes, en la actualidad, ¿cuál creen ustedes que es el valor o los beneficios de la lectura y del cuento? ¿Por qué leer en estos momentos? Voy a dejar al experto, expertísimo, con más experiencia, no porque sea más viejo, sino porque conoce más. A ver. Bueno, para empezar, seres narrativos. Los seres humanos somos seres narrativos. Desde que comenzamos a ser humanos, usábamos el relato para explicar el origen de las cosas. Después, el cuento ha sido siempre una manera de entender lo cotidiano. Después, una gran manera de comunicarse. Después, incluso una recreación. Es decir, que el cuento ha estado transversalmente en la humanidad, variado algunas de las
¿cómo diríamos?, entonaciones con que el cuento se dirige o permanece entre la humanidad. Pero sobre todo porque el ser humano es un ser que entiende el mundo como un cuento, entiende el mundo como una realidad que se ve transformada por una cantidad de situaciones y que reencuentra un equilibrio. Así como dice en la estructura del cuento de inicio, nudo y desenlace, hay una estabilidad, un contexto que repentinamente se ve modificada por un nudo de la trama que genera una expectativa de si podré llegar al otro continente, si podré crecer y ser un hombre sano, si podré encontrar el amor de mi vida, si podré culminar los proyectos que tengo. Y al final de esta historia se responde esa pregunta. Y la pregunta se responde mediante muchas aventuras. Entonces, es como que el mundo está hecho de una manera que los seres humanos entendemos mejor cuando lo apalabramos como cuento, o aunque lo escribamos, lo convirtamos en guión cinematográfico o incluso en pequeña canción, lo más memorable, la forma más memorable y más duradera de contar una historia es un cuento. Así que si esto está desde el principio de la humanidad con nosotros, yo no creo que un momento como el actual vaya a transformar 10.000 años, 20.000 años de cuento de con un solo gesto de un dedo. No. Y es ahí, en esos 10.000 y 20.000 años de depuración de una manera de decir para que la gente se sienta atraída por los cuentos, que hay la garantía de que es importante lo que está allí transmitido por un cuento. Es decir, es un recurso que tenemos para mirar al futuro y es un recurso que tenemos para aprender del pasado. Es muy importante aún hoy leer cuentos, claro que sí. Bueno, para complementar un poco en resumidas, creo que es sumamente importante leer y contar historias porque es un, como lo dice, un mecanismo, es una forma, es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos desde las emociones que le están pasando a esos personajes. Es una forma, un mecanismo de comunicar temas que a veces nos es difícil entre adultos y niños, incluso entre adultos. Entonces es también una forma de encontrarnos, de juntarnos desde la palabra, bien sea escrita o oral. Entonces creo que no hay que menospreciar un poco todo esto de los cuentos, que el cuento es para niños, que eso es solo para... No, 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 no. De verdad hay muchísima emoción, hay muchísimos detalles que parecieran no tocarse, pero están trabajando en la medida en que tú te relacionas con el otro por medio de un cuento. Quisiera agregar dos cositas. Una, que el cuento es una manera de pensar, es decir, vehículo de saber. Y dos, que no hay mejor manera de leer un cuento que juntos, de verdad, en voz alta, contado, conversadito, yendo y viniendo de esas historias que se nos parecen en muchos casos. Es decir, nos reúne, el cuento nos reúne y también eso es una necesidad actual que nos puede permitir el cambio. Centrarnos en nosotros. Y lo que tú comentas que permite compartir diferentes visiones, por eso mismo de que nos une. A ver, como ya entramos en materia, ¿cómo podríamos nosotros definir la narración oral y por qué contar esos cuentos? Aunque ya tocaste esta parte, pero ¿cómo definimos entonces la narración oral? La narración oral es el arte de la imagen hablada. Es una manera de decirlo. La narración oral es el viejo arte de hacer ver el mundo como si fuera nuevo. Y decíamos que la narración es el arte de la imagen hablada. Es el arte de contar con los mínimos recursos expresivos del cuerpo cualquier historia.
pero eso requiere algunas destrezas. Eso es lo que le da a la narración oral una característica de género artístico independiente dentro del mundo teatral de otras formas teatrales, independiente de la palabra escrita, independiente de otras formas, digamos, artísticas, y le da lugar propiamente. Parece mentira, pero es una forma artística que se consolida en los últimos 30 años, pero que siempre ha estado acompañando a la humanidad. El narrador oral siempre ha estado allí, con diferentes nombres y en diferentes lugares, contando historias para recreación, para entretenimiento, para educación, pero sobre todo para que el ser humano, como intentan todos los artistas en todas las ramas, el ser humano se reconozca como ser humano y pueda arrojar luz sobre sus pasiones, intereses, dudas, miedos, curiosidades y la posibilidad de fantasear. Como ves, es poco lo que puedo complementar, pero desde mi experiencia chiquitita, que son de, ¿qué, cuántos? 4 o 5 años que tengo narrando junto con Fabián, para mí la narración oral es un medio de comunicación que tenemos. Claro, bien lo conversábamos en alguna oportunidad, cualquiera puede contar una historia, pero hacerlo de modo profesional implica una dedicación, un tiempo para poder conectarse con el otro y lograr mostrar esas imágenes, esas emociones que nosotros queremos transmitir. Entonces, como hablamos de transmitir, para mí, historias, para mí la narración oral es un medio, un mecanismo de encuentro y de transmisión, ¿no? De saberes, de historias, de emociones. Eso es para mí la narración oral. Gracias. Fíjense, a veces se piensa que la literatura infantil y en especial los cuentos son exclusivamente para niños. ¿Es cierto esto o los cuentos son solo para niños y hay otros para adultos? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja? No. Bueno, se nos olvida que cuando vamos al cine vamos a ver un cuento de 2 horas, que cuando vemos una serie de televisión estamos viendo un cuento de varios capítulos, que cuando vemos una telenovela es un cuento de nunca acabar, pero todo es un cuento. Entonces se nos olvida que hay una estructura que se llama cuento que está en todos los espacios. Por allí mencionaba una maestra con la que convivimos, pues aquello de que una novela, hablando de libros, es una pelea que se gana por decisión, los 15, los 20 asaltos que dure un combate, pero un cuento es una pelea que se gana por nocaut, es decir, un cuento es más o menos breve, directo, pasan muchas acciones y nos comunica un mensaje, un punto de vista, una visión del mundo. Entonces, eso hace que el cuento funcione para todas las edades y en todo momento, pero obviamente tanto las estructuras como los temas pueden variar de acuerdo a las edades e intereses del público, porque a veces hay niños muy lectores que muy tempranamente ya pueden enfrentar libros de estructuras o cuentos de estructuras más complejas. En cambio, hay adultos que tal vez han tenido carencias lectoras y aún adultos buscarán estructuras más sencillas a la hora de elegir sus cuentos favoritos. Pero de que les va a gustar uno u otro cuento, seguro que sí. Porque el cuento es un formato, un género, pero el contenido, ya podríamos hablar de subgéneros como la literatura infantil, el libro álbum, el libro ilustrado, la literatura juvenil también, incluso
géneros infantiles han dado pie a géneros muy, muy, muy comerciales en estos momentos que vivimos una edad de oro de la impresión de libros, que es, por ejemplo, la novela gráfica. La novela gráfica tiene un boom en este momento y hay libros para jóvenes, libros ilustrados para jóvenes, que son de suma utilidad para los adultos, porque también estamos hablando de que en el caso de los libros para niños se tocan temas fundamentales y los temas fundamentales son fundamentales para toda la vida. Y puede que un adulto encuentre en un libro como esos, supuestamente para pequeños, el lenguaje adecuado para tratar un tema muy delicado. Y es así como se vuelve a ver la transversalidad de los relatos de nuestra vida, la gran hambre de historias y del sentido que dan las historias que tenemos. Desde mi experiencia, porque como lo dijo bien Leoli, soy orientadora de conducta y criminólogo. En algún momento de mi vida trabajé en un espacio donde muy pocos nos gusta trabajar y fue el área penitenciaria. Allí me encontré que en la mayoría de los casos que trabajábamos con adultos, nos encontrábamos con personas que sufrieron traumas, que tienen errores de concepto, manejaron una visión del mundo que fue creada desde la infancia. Es decir, cuando nosotros somos adultos, estamos llenos de una cantidad de cosas allá atrás en el inconsciente, que resulta que con los cuentos nosotros podemos encontrar respuestas imaginarias y simbólicas a esos asuntos inconclusos en el inconsciente. El adulto no sabe qué le pasa, pero cuando escucha cuentos que aparentemente son para niños, resuelve asuntos que su niño interior, ese que sufrió el trauma, ese que tuvo información mal dada, no resolvió. Entonces, el inconsciente empieza a tomar, a partir de esa historia, de esas imágenes de personajes que no tienen que ver directamente con él, pero que están pasando situaciones similares a las que él pasó, le da respuesta y le ayudan, parece muy extraño, pero le ayudan a hacer una especie de terapia y resolver ese asunto. Y cuando este adulto vuelve a leer o a escuchar un cuento infantil, se va a sentir más sosegado y no sabe qué le está pasando. Pero ciertamente este cuento lo que está haciendo es darle respuestas simbólicas a esos asuntos inconclusos que tiene por allá atrás en el inconsciente. Para nosotros es muy, muy importante que escuchemos historias, que escuchemos cuentos, justamente por eso. Porque no todos los cuentos, si bien no todos los cuentos son para niños, yo sí creo que todos los cuentos de niños pueden ser escuchados por adultos. Sí, sí lo pueden. Y cada quien en su momento le dará el significado que considere pertinente en ese momento. Pueden tener muchos significados a lo largo de la vida, que cada vez lo leas. Ese punto que acabas de decir es muy importante porque cuando tú lees un libro, a ver, escuchemos, no sé, un título, el que tú quieres. No sé. Infantil. Caperucita Roja. Infantil. Sí. Perdido y encontrado. Perdido y encontrado o Caperucita Roja. Una familia muy lectora, ¿cierto? Cuando lo lees con tu bebé a los 5 años, no va a ser lo mismo que leerlo con tu hijo a los 10 o volverlo a revisar a los 14 o, ¿por qué no?, escucharlo cuando estén adultos juntos en una mesa y retomar esas historias. Se toman asuntos distintos en momentos distintos de las edades, aunque sea el mismo título. Porque además la literatura infantil tiene su origen en el cuento popular, la literatura oral popular. Y esa era una literatura que no distinguía una oralitura, era historias habladas, que no distinguía las edades del público y le comunicaba al chico un contenido existencial que era igualmente válido para niños y adultos. En el caso, por ejemplo, de la Caperucita, pórtese bien, ¿no? No se salga del camino. Pero cuando van viendo los niños, pues se dan cuenta que hay que tener cuidado
no solo del lobo como depredador animal, sino de la fábula que implica que hay humanos que son tan depredadores como esa fiera canina. Y cuando uno llega adulto y escucha ese relato, en otros contextos puede entender sobre el poder simbólico de los cuentos o de las diferentes tradiciones y versiones de la Caperucita, por poner un ejemplo, donde en algún momento hay frases que cuando niños nunca nos dijeron, pero siempre estuvieron ahí, sobre, por ejemplo, que en la repisa de casa de la abuela, después de que el lobo devoró a la abuela, allí había una jarra que no contenía vino, sino prácticamente la terrorífica sangre de la abuelita. Entonces, nos damos cuenta que los contenidos están allí. Y como tú bien dices, nosotros adquirimos la capacidad de verlos a través de sus lecturas y experiencias de vida, claro. Buenísimo. En la presentación hablábamos de que ustedes apuestan al cuento y al lenguaje afectivo. Podemos decir que esas son sus herramientas de trabajo principales. ¿Por qué apostar al cuento, al lenguaje afectivo? ¿Y cómo aprovechan estas herramientas para fortalecer los lazos familiares y la comunicación? Bueno, como lo venía diciendo, mi paso por el área de fotos, me di cuenta que es más difícil trabajar a un adulto con esta cantidad de cosas que ya tiene encima, que empezar a trabajar con este adulto antes de que sea adulto, porque no olvidemos que un niño es un adulto en proceso, en evolución, en desarrollo, y ese niño no anda solo por ahí, ¿no? Él no se va solo al colegio a inscribirse, ni va a alimentarse al supermercado, ni paga un arriendo. O sea, un niño al menos debe tener un adulto responsable con él, ¿sí? Papá, mamá, abuelo, o el tutorial, o los tíos. Entonces, la importancia que he notado en que se trabaje no solo con el niño, sino también con los adultos que están a su alrededor, me ha llevado a canalizar por allí. Porque desde que encontré a Fabián en mi camino, me di cuenta que el cuento es una herramienta muy, muy buena y efectiva para trabajar relaciones entre adultos y niños. Y por eso, como comentaba, que los cuentos te pueden trabajar temas muy neurálgicos como las emociones, como los miedos, como todas estas cosas que a veces son hasta tabú en algunas familias, pues con ello puedes utilizarlo para generar momentos emotivos entre padres y adultos e hijos, o entre adultos y niños, y poder proteger a estos niños. Ciertamente no vamos a lograr abarcarlos a todos, pero al menos un niño a la vez, una familia a la vez. Con eso para nosotros es suficiente, porque sabemos que allí vamos a conseguir en un futuro no muy lejano, 10 años, 15 años, un adulto operativo, sano emocionalmente, sano psicológicamente, que pueda llevar una sociedad un poco más sana también. O que al menos no haya sufrido los mismos trastornos emocionales y traumas que nuestra generación. También. Eso ya será una ganancia. Sí. Como dice una querida amiga, ¿no? Que mis hijos al menos no tengan los traumas que yo tuve. Que tengan otros, pero no los que yo tuve para que hayamos. Por otro lado, quisiera agregar que al darnos cuenta que el cuento es un vehículo de comunicación, que el cuento es un vehículo de saber, que transmite emociones y todo lo que hemos hablado durante la entrevista, es decir, que el cuento es transversal, eso nos lleva a un uso del lenguaje afectivo, es decir, un uso del lenguaje donde nos damos cuenta responsablemente que la palabra tiene fuerza, que la idea de cuento tiene fuerza, que podemos modificar cosas y dejar a la gente cosas. Hablamos desde el afecto porque nos dimos cuenta entonces que desde allí podemos empezar a trabajar emociones,
formas cerradas de comprender y, por supuesto, al darnos cuenta de eso, también nos damos cuenta en la práctica que el cuento es un juego de palabras y que las edades de los niños en relación con los adultos son las edades de la lúdica de las palabras. Y al jugar, introducimos un nuevo factor. Por eso es que el cuento es transversal en nuestras actividades y por eso es que hemos dado el salto con el tema, digamos, terapéutico, quizás no de terapia, pero sí muy terapéutico, de ser muy responsables con nuestras historias y el tema del juego como un lenguaje común entre adultos y niños, porque el juego sana al adulto de su demasiada adultez y le permite establecer un puente con el niño, un puente donde ambos conviven y crecen juntos. Es decir, que al menos estaremos superando problemas de comunicación, problemas de aceptación y problemas de tiempo, de reconocimiento del adulto hacia el niño y de tiempo, de ese tiempo que se nos escapa entre las manos y que nos impide estar con los niños dejándolos en un abandono, que es el principal factor generador de transgresiones de la ley y de muchos problemas existenciales y estructurales del adulto cuando llega adulto. Así que nos dimos cuenta que el cuento nos lleva, es un camino. Qué bueno. Además que es una manera de acercarnos, porque puedes hacer como una cita con tu mamá, con tu papá de tal momento para encontrarse en ese momento de lectura, vamos a decirlo así. Vamos a ver. En la presentación, ya hablamos de esta parte del lenguaje afectivo. En un taller que yo tuve con ustedes, decían que no es lo mismo leer que contar un cuento. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a explicarle un poquito al público para que puedan ver cuál es la diferencia entre leer un cuento y contarlo o narrarlo como cuentacuentos. Bueno, en principio ya lo habíamos comentado que hay películas, hay series, hay libros. Bueno, también hay un género que es el disfrute del cuento narrado. Hay muchas maneras de disfrutar eso. En casa, con nuestra abuelita o el tío que cuenta cuentos, o la mamá o el papá antes de dormir. Neida es muy buena contando anécdotas en reuniones, así que ella dice que tiene poca experiencia, pero ella tiene toda una vida de experiencia como muy buena anecdotera, habilidad que yo no tengo. Así que es evidente que el cuento narrado es diferente del cuento leído, pero debemos aclarar unas cosas. El libro puede estar diseñado para ser leído en intimidad y cuando lo tomas y lo muestras a un grupo de niños, ya cambió esa intimidad y se volvió una socialización de esa historia. Y eso ya requiere por lo menos una mínima conciencia de otras habilidades para expresar esa lectura que está ahí. Por ejemplo, si una profe toma un libro de imágenes que no contenga texto, va a tener que implementar alguna habilidad, alguna estrategia para permitir que los niños o fomentar que los niños creen su propia versión diciendo lo que ven. Y esa habilidad de guiar esa lectura es una habilidad. El reconocimiento de la validez de todos los relatos que van a surgir, el reconocimiento de que esa mirada del niño puede descubrir detalles que el mismo profesor no veía en ese texto. Todo eso nos habla y ejercita la diversidad, la tolerancia, la convivencia, la ciudadanía y una cantidad de cosas. No ya la idea de una lectura en voz alta, como quien repite un texto y nada más, sino una apropiación de la oralidad. Y lo que nosotros estamos pidiendo desde Toma la Palabra, nuestro proyecto de taller permanente de laboratorio que trabaja en la conceptualidad del oral, que lo que significa es que seamos conscientes de que la palabra dicha tiene otras reglas que la palabra leída. Y tiene otros beneficios,
otros espacios y también espacios comunes con todo lo demás, como hemos venido hablando, y tiene su potencial. Para completar lo que Fabián comenta, podríamos resumirlo en que son formatos, ¿sí? Leer un libro es un formato de transmitir información o de contar una historia. Narrar una historia es un formato distinto en el que el narrador tiene que apropiarse de la historia, tiene que internalizarla para poder así transmitir las emociones, transmitir las imágenes que están en el libro. Bien decía Fabián, yo soy buena anecdotera, me encanta contar las historias que me pasan o que le pasan a la familia, es súper entretenido. Entonces no sería igual de repente yo decir, ¡ay, no, ayer en la tarde caminé por la plaza y no sé, es que no tienen ni idea de lo que vi. Se lo cuento en otro día. Pero esa emoción, esa imagen, ese zongorocozongo que le pone el narrador, forma parte de un estilo, como lo dice Fabián muy bien, un género. Entonces, la diferencia sustancial entre leer y contar tiene que ver con la apropiación de la historia y desde un punto de vista metódico, el formato con que te presentan la historia. Es más, me atrevería a agregar algo más. Es que cuando alguien cuenta un cuento, te está contando su versión del cuento, es decir, lo que ese cuento significó para él. Hay un intermediario que agranda el cuento. Sí, sí, sí. En cambio, cuando abordamos el libro, pues sí, es la versión del escritor, pero que es para uno solo, en la intimidad de un rincón, de una esquina, o disfrutándolo sí, colectivo, pero, ¿cómo diríamos? Con cierta distancia. En cambio, el narrador se apropia y lo que nos muestra es su versión. Y su versión lo hace prácticamente un autor. Es cierto, y recuerdo que ustedes decían que cuando uno comienza a narrar, era importante escoger ese cuento que te llama, o que te llega, que tú prefieres, el que más te guste, para poder representarlo o transmitirlo con más emoción. ¿Cierto? Muy bien. Fíjense. Ya que hemos estado hablando de la importancia de narrar y que tenemos que tener algunas habilidades para poder narrar cuentos de manera profesional, la pregunta es, ¿cualquier persona puede contar un cuento? ¿Qué se requiere para poder hacerlo? Y ustedes aconsejan que cualquiera de nosotros contemos cuentos. Pues desde mi punto de vista, cualquiera puede contar un cuento. No sé, Fabián. Sí. Cualquiera tiene la habilidad. Nosotros somos seres de palabra. El ser humano es ser de palabra. Nos encanta contar lo que nos pasó, contar lo que no nos pasó, contar lo que nos gustaría que nos pasara, ese tipo de cosas. Entonces, cualquiera puede narrar. ¿Y qué necesita para narrar? Pues lo que más se necesita para narrar bien, porque todos podemos narrar, pero no es lo mismo narrar con desinterés que narrar con un objetivo, con una intención. Si tu intención es narrar bien para transmitir algún mensaje, así sea el mensaje de que a la hora de dormir vas a poder descansar porque tus abuelos o un ser querido muy entrañable te está poniendo un puente entre la vigilia y el sueño a través de las palabras, pues esa intención requiere un poquito más de responsabilidad. ¿Y qué se necesitaría? Básicamente, por ahí hay muchos decálogos que dicen, lo primero, tienes que contar lo que tú necesitas contar, lo que te dicen. Sí. Que usar voces, claro, hay que transformar un texto en una cosa viva.
Que si tienes que mentir en algún lugar, los cuentos podrían ser el lugar, porque la exageración es muy útil también. Pero lo que más se necesita, además de creerse el cuento para poderlo contar, lo que más se necesita es tener mucha imaginación y vivir con la imaginación despierta, de verdad. Para eso, leer libros, escuchar música, ver muchas pinturas y películas salir famosas. al parque, ver gente en la calle. Aprender a disfrutar y tratar de descifrar el canto de los pájaros. Imaginarse situaciones insólitas. Saborear muchísimo el azúcar en el café en las mañanas. Disfrutar cada detalle de la vida. Ese tipo de cosas sazonarían nuestra imaginación. Aparte de leer también, por supuesto. Y ahí es donde vemos que el cuentacuentos o el narrador oral profesional, que le puede contar a niños o le puede contar a adultos según su preferencia y su capacidad artística, es un profesional que se preocupa por hacernos ver el mundo como por primera vez, que es un profesional que se encarga de agarrar lo que hace la abuelita en la mesa del comedor los domingos cuando viene toda la familia y convertir eso en un valor para toda nuestra sociedad. Pero ese valor no se sostiene si no creemos cada uno en nuestras casas que contarle al vecino o al hijo o al nieto es importante para desterrar esa idea de que las palabras se las lleva el viento y de que el papel aguanta todo. Para contar lo que necesitas es tener las ganas, la voluntad de contar, mucha imaginación para lo que tienes que leer y dedicarte un ratito también a entender la historia y apropiarse, lo que hablábamos de los formatos. Entonces, si vas a contar una historia que alguien, como un escritor, dedicó tiempo para plasmarlo en un libro, es importante también que la entiendas, que te apoderes de ella y puedas ver esas imágenes tú para que las puedas mostrar a los demás. Eso es importantísimo, importantísimo, que te lo creas tú, que sientas la historia, sentir la historia, imaginación y leer mucho. Me atrevería a decir una última cosa. ¿Saber qué te dice el cuento? Porque si yo sé lo que ese cuento me dice a mí, se lo puedo decir a otro. Es verdad. Así que no agarren un libro porque sí, a traducirlo a lo oral porque sí, porque puede que no funcione. Sí, sí. Si un niño o un adulto, que ya lo venimos tomando ahorita en cuenta en la pregunta, desea incursionar, ¿cuál es el elemento que no puede pasar por alto para poder incursionar bien en esa narración oral? ¿Qué no puede pasar por alto? ¿O qué debe desarrollar? ¿Qué es fundamental? La imaginación, diría yo. Sí. La imaginación, esa capacidad de crear cosas a partir de la sensibilidad, de esas perspectivas diversas del mundo. Hago una salvedad. La imaginación es fantasía más experiencia. Así que sí, es verdad. Todos tenemos mucha fantasía, los niños más, pero la experiencia que los adultos tenemos, ¿de dónde la sacaría un niño? De otros relatos. Entonces tenemos que saber impepinablemente qué nos dice el cuento que queremos contar. Okay. Ya va. ¡Chao, Tomás! Teníamos visita también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Fíjense. La casa es. También agregaría esto que decía Fabián. El gato. Pensé que estaba agregando todas las cosas bonitas que hay acá. Hay 2 gatos. Sí, también hay 2 gatos en esto. Sí, también. Me perdiste la idea. Agregaría. Sí. Agregaría que es importante, entonces, también escuchar cuentos. Alguien que quiere incursionar en el mundo de la narración, es importante que escuche cuentos, que escuche a otros narradores y narradoras, que hay muchísimos en el mundo, y empiece por su casa, porque es segurito, en su casa hay un narrador. La abuela, la tía, no sé, el tío soltero que después del almuerzo se echa los cuentos y las anécdotas.
que escuche las historias que están a su alrededor. Eso le va a dar muchísimo aderezo al momento de seleccionar una historia, apropiársela y querer contar lo que esa historia le deja. Eso es un poco lo que sería importantísimo, impepinable, que tenga una persona que quiera incursionar en la narración oral, por lo menos para mí. No sé. Buenísimo. Hay que prepararse fundamentalmente, ya sea desde la experiencia, de la escucha y la lectura, para poder tomar lo mejor de cada uno de esos escenarios y de alguna manera imprimirla o transmitirla en los cuentos que queremos leer o contar, mejor dicho. Retomando el título de nuestra feria, que es Lee, explora, emocionate y vive los nuevos cambios. ¿Consideran que los cuentos permiten esa exploración, esa emoción, vivir los nuevos cambios, vivir sentimientos? ¿De qué manera los cuentos nos permiten eso? Bueno, desde mi punto de vista, desde el solo hecho de encontrar una palabra nueva en un cuento, ya estás explorando, ya estás encontrando cosas, porque esa palabra te puede abrir puertas a otros contextos que no sabías, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que los cuentos nos permiten explorar. Y volviendo como al final de esa frase que es facilitarnos cambios, si tú consigues una palabra, esa te genera la curiosidad, indagas, la colocas en otros contextos, abres el abanico del pensamiento y de definiciones y de posibilidades en tu cerebro y te convierte el cambio en una posibilidad latente, porque vas a tener más herramientas, más contextos, más perspectivas incluso del mundo. Unas llanuras enormes donde pasten las ovejas de tu imaginación. Ay, qué bonito. Y no se mueran de hambre, de verdad. O sea, muy, un mundo muy chiquito. O sea, ampliar el mundo, que es lo que hacen las historias, nos amplía las posibilidades de cambio. Pero yo agregaría algo. Las posibilidades de cambio, los cambios suceden. Es cuestión de nosotros saber o no adaptarse. Entonces, fíjate que estamos viviendo en una época donde ya ha habido muchos cambios. Vivimos no solo en la virtualidad, sino en el mundo de lo digital, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y mucha gente se preocupa por el destino del libro y más aún por el destino de los narradores en un mundo donde las historias solamente están, no solamente están allí en una biblioteca, sino al alcance de un clic. Pero resulta que vivimos en una ronda de pantallas donde el libro es uno más. Entonces, yo creo que sí, que los cuentos nos permiten subirnos a esa ronda de pantallas y encontrar cosas. Les pongo un ejemplo. Últimamente descubrí unos youtubers que me gustan muchísimo. Son los de Destripando la Historia. Y los de Destripando la Historia son unos investigadores impresionantes que hacen unos videos muy divertidos donde te cuentan, por ejemplo, la verdadera mitología. Y cuando tú has leído algo, te das cuenta que los videos son muy responsables desde el punto de vista de la información, más que muchos otros espacios de información digital. Entonces, yo no me conformaría con ver la canción de Zeus, sino que entonces iría a ver todas esas historias, a leer esas historias que se proponen allí en germen, o toda la mitología celta. Yo me iría corriendo después a buscar las aventuras de Odín. Incluso para confirmar si lo que están diciendo en la canción es verdad. Son muy buenos, de verdad que sí. Sí, entonces hay una ronda de pantallas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Chris Van Allsburg. Chris Van Allsburg es un ilustrador de muchos libros con una increíble capacidad de dibujo. Pero resulta que esos libros también se han convertido en películas. Satura, El Expreso Polar,
e incluso Jumanji son libros de Chris Van Allsburg. Entonces, ¿por qué no jugar a verlos en las diferentes pantallas? En los diferentes formatos, sí. Ujú. Muy interesante. Y hoy en día podemos ver en el teléfono o en la tele con nuestros papás juntos. Es decir, que hay muchas posibilidades de enlazar todo este acceso a historias y mantener allí vivo el libro y mantener allí vivo lo oral, siempre y cuando después papá pues puede contar, no sé, su primer viaje en tren, si es que alguna vez viajó en tren. Sí. Aquí pasa un tren a las 6 de la mañana y creíamos que era una leyenda hasta que un día lo vi, pero solo vi. Entonces, todavía no sé si lo vi. Muy bien. A ver, podríamos ir cerrando con un cuento breve que consideren que es especial o que les guste mucho. Claro que sí, porque además lo tenemos aquí gracias a que además es una historia real, Ajá. sacada la misma. Ajá, ¿qué vamos a contar? Bueno, yo les voy a contar la historia de cómo mi mamá inventó una muy famosa canción que es famosa en todo el mundo. Mi mamá. Una canción Ah. que inventó Mi mamita, sí, sí, sí. tu mamá. Sí, es una canción más famosa que Despacito. A ver, vamos a ver. Porque a donde quiera que he ido, los niños se la saben. Sí, 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 la inventó mi mamá, miren. Bueno, vamos a ver. Los chicos que estén viendo y chicas que estén viendo tu programa, Ajá. o los papás, las mamás que estén viendo, y los tíos y las abuelas y los maestros y todos, Y todos, canten todas, allá, y pero todas. a mí me va a ayudar Fanfarria porque estamos de este lado, ¿verdad? Ajá, Ok. vamos a ver. Una canción famosísima. Ajá. Ujú. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿No? No, Ah, Luis. la mía pero es más famosa. Dice así. La lechuza hace, todos calladitos, como la lechuza que hace. ¿Me vas a decir que la lechuza la hizo tu mamá? No, porque esta canción no se llama La Lechuza. Esta canción tiene otro nombre. No se llama La Lechuza, se llama La Lechuga. ¿Qué es eso? ¿Verdad Claro que sí. no? Es Que la sí. lechuga. La lechuga no es la lechuza. No, es la lechuga. Lo que pasa es que ustedes no se saben la historia. Se la voy a contar. Ajá. Lo que pasa es que cuando yo era así pequeñito así, no me comía los vegetales. Cada vez que llegaba un vegetal a mi boca, yo hacía... Entonces mi mamá se ponía a pensar estrategias para que yo me comiera los vegetales. Y se ponía a pensar. Y un día se puso a pensar qué hacer y pensaba. Y mientras pensaba... Arroz con leche me quiero casar con una viudita de la capital que sepa coser, que sepa bordar, que ponga la mesa en su santo lugar. ¡Qué canción! Tan machista, pensó mi mamá. Arroz con leche, no me caso si no sabe coser, si no sabe bordar, si no pone la mesa en su santo lugar. Es decir, que le va a cambiar el nombre a la señora por Dora. Dora, La limpiadora, la aspiradora, la lavadora, la recogedora. la compradora. No. Mi mamá pensaba, no, hay que hacer cosas para los niños, que caramba, que por favor, que es muy serio esto de cantar una canción o hacer un juego, tiene más mensajes de los que uno se imagina y ¡puf! Se le ocurrió una idea. Y la idea fue poner a mi lado una mesa y sobre la mesa un plato. Y en el plato puso primero una zanahoria. ¿Y sabes cómo era la zanahoria, Fanfarria? Anaranjada. Además de anaranjada, Fanfarria, era una zanahoria sonriente. Y al lado del puso un pepino. ¿Y sabes cómo son los pepinos? Verde. Pero además de verde, este era un pepino intrigante.
un pepino intrigante. Y al lado de la zanahoria sonriente, el pepino intrigante puso una lechuga. ¿Y sabes cómo era la lechuga? ¿Verde? Era una lechuga fresca. Mi mamá tomó el tenedor, pinchó la lechuga no gritó porque las lechugas no tienen, no gritan, no sienten, no. E hizo la primera estrategia que hacen todos los papás para que los niños se coman los alimentos. El avioncito. Y cuando ese avión llegó a mi boca, yo hice lo mismo de siempre. Entonces mi mamá se puso a pensar, qué hacía y pensaba. La manzana se hacía. La manzana se pasea por la mesa al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Al pinchar una manzana, un dedito me corté. Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel. ¡Pastel! ¿Le dio pastel tu mamá? No, también pensó, pero no, ¿cómo me va a dar un pastel? Pero ciertamente los papás, las mamás, las tías, las abuelas, o sea, hay que cuidar, como en una canción. Entonces mi mamá dijo, no, antes de un pastel hay que probar otra cosa. Pinchó la lechuga e hizo la segunda cosa que hacen siempre los adultos. Yo sé, será? el trencito. Sí, el trencito. Y empezó el trencito. ¡Chu, chu! Allá, ayúdenme, por favor. ¡Chu, chu! Y cuando ese trencito llegó a mi boca, yo... Y ya a mi mamá solo le quedaba una oportunidad. La tercera, porque en los cuentos el número 3 es muy importante. Así que empezó a pensar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo y sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Claro, mi mamá pensó, pero sí, lo que guía la vida de los padres cuando son padres, ¿qué es? Los niños. Los niños son como esa estrella solitaria que guiaba los barcos antes cuando no había GPS. Entonces, es lo mismo con los maestros, con los profes, con los bibliotecarios. Se dejan guiar por los niños para ellos. Así que mi mamá dijo, la última oportunidad, ya sé, y pinchó la lechuga e hizo esto. ¡Ping! ¡Un submarino! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Sí, un submarino! Y cuando ese submarino llegó a mi boca, yo hice... La tercera y última oportunidad. Así que mi mamá decía que voy a... Y de repente se dio cuenta que todo el tiempo lo había tenido frente a las narices. ¡Claro! Una canción, porque las canciones son juegos, las canciones enseñan, las canciones son útiles. Así que inventó esta famosa canción que dice así. La lechuga hace... ¡Ah! Y yo hice... ¡Ay, mamá! Y me comí todos los vegetales. Y por eso crecí tan grande y guapo como soy. Claro. La lechuga. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabián y Fanfarria. Muchas gracias por este momento, por poder cerrar con un cuento breve y acompañarnos en nuestra Feria de la Lectura. Gracias a ustedes por siempre tenernos presentes, por aún estando aquí en esta tierra tan fría, darnos ese calorcito tan rico de amistad
y de cariño que siempre nos profesan, tan bonitos. A todos lados que hemos ido nos hemos dado cuenta que los niños son los habitantes de la tierra más parecidos, pero también que cada uno tiene sus cosas, así que hemos traído para acá algunas y bueno, ya les llevaremos algunos vientos fritos de por acá. Hemos dedicado bastante rato a estudiar y aprender cosas nuevas para llegar innovados. Sí. Qué bueno. Y algunas de esas cosas las pueden ver en nuestras redes sociales, que son @fanfanfarria y @fabianencuento. Ahí siempre estamos colgando cositas de la realidad que vemos y de las cosas que vemos. Entonces, bueno, ahí estaremos en la feria. Buenísimo. Creo que si estuviéramos hablando aquí, mira, nos podríamos quedar un tiempazo hablando de cualquier tema. Lo sé, tú conversas muy rico. Sí. Bueno, también vamos a tener, creo, en la feria un taller para que quieran preguntar y hablar más extenso con un cafecito de por medio, aunque sea vía virtual y vía WhatsApp, ahí estaremos. Muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañaron desde Colombia Fabián y Fanfarria, quienes conversaron con nosotros sobre la narración oral, los cuentos y cómo aprovechar la lectura para fortalecer nuestra comunicación. Hemos llegado al final de tu programa, Te lo cuento, el espacio de la biblioteca de primaria donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. Sigan disfrutando de nuestra feria de la lectura, lee, explora, emociónate y vive los nuevos cambios. Hasta pronto. Gracias.